amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Día con Gwen. Bueno, y como ven, hoy tenemos un programa un poquito diferente. Vamos a salir un poquito de la onda de la risa y todo, porque me pidieron que hiciera un programa especial acerca del regreso a clases presenciales o no. ¿Por qué? Porque yo soy mamá de 2 criaturas, entonces sí está siendo un poquito diferente todo este nuevo asunto del regreso a clases. Hay quienes sí quieren volver a clases, hay quienes no quieren volver a clases por el tema de pandemia y es muy respetable la opinión de cada quien. Yo como mamá puedo decir que sí creo que es muy necesario que los niños regresen a clases porque por el tema del contacto físico, de que tengan a sus amigos, de que vean a sus maestras, de que tengan ellos su espacio para correr, para hacer deporte, para todo. Creo que por el lado emocional sí es muy necesario que los niños regresen a clases. Le pedí la opinión a 3 amigas mías que, muy independiente de que sean mamás, que no le quito mérito, al contrario, pero son profesionistas. Entonces, una de ellas que les voy a presentar a continuación se llama Nayeli Carrillo y ella nos va a dar su punto de vista como directora y psicóloga. Les dejo a continuación su video y su opinión para que vean y aprendamos más un poquito sobre este regreso a clases o no. Hola, ¿qué tal amigos de Al Día con Gwen? Me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy les voy a compartir un poquito mi opinión referente al regreso a clases. Para empezar, sí tenemos que contemplar varios factores o varias dimensiones con referencia a las necesidades de nuestros alumnos, pero también pensando mucho en la etapa en la que se encuentran. Por ejemplo, en el área de preescolar, primaria, ¿no? La educación básica, secundaria, se han visto diferentes necesidades especiales actualmente con nuestros niños porque en su nivel en el que se encuentran o en la etapa específica del desarrollo tienen una necesidad importante de interacción social, de contacto. ¿Ok? Entonces, no quiere decir esto que los demás no. Todos los seres humanos necesitamos ese contacto social mínimo necesario para poder interactuar. Entonces, es importante pensar que esto del aislamiento preventivo o de la situación en donde estamos resguardados en casa, sí ha impactado de manera importante en este aspecto fundamental en el desarrollo humano. Entonces, ¿qué pasa con los niños que yo les comentaba? En esta etapa de preescolar, de primaria, pues sí se está viendo mermado un poco y más en las casas, analizando un poquito más a fondo cuando no tienen, por ejemplo, hermanos o cuando no conviven con otros niños. Entonces sí ha representado algo importante con referencia a esa necesidad de contacto o interacción social. Pero vamos un poquito más allá también, porque es importante identificar cuál es la necesidad también actual, socialmente hablando, con respecto a este resguardo de estar en casa. ¿Qué sucede? Nos dicen en marzo del año pasado, ¿sabes qué? Se van a suspender las clases, se tenía una total incertidumbre, no sabíamos cuándo íbamos a regresar. Y hasta la fecha seguimos un poco teniendo esa duda. Entonces, ¿qué sucede? Es importante que analicemos esta parte. El nivel de contagios ha ido aumentando, disminuyendo por diferentes etapas. Nos han hecho transitar por diferentes colores del semáforo de riesgo epidemiológico. Y de alguna manera, en su momento, lo que ha sucedido, pues es que se han sembrado diferentes emociones o han llegado diferentes tipos de emociones a la vida de las familias en general y muy particularmente en la percepción individual de cada sujeto o individuo que forma esta familia. Pero pensemos por favor un poco que la necesidad de ese resguardo, no encierro, un resguardo, un aislamiento preventivo es justamente eso. Evitar el contagio social para que los contagios disminuyan o por lo menos no lleguen a nuestras familias. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es una necesidad de seguridad y de protección, cambia y se transforma un poco el cómo podemos nosotros percibirlo. Ahora bien, referente a regresar, ¿qué estamos haciendo desde marzo del año pasado? Llevamos más de un año en resguardo en casa
y nos anuncian en estas pocas semanas que ya tenemos que regresar presencialmente a la escuela, que tenemos que estar ya ahí con nuestros niños, que va a haber un momento de situación escalonada, dependiendo si las escuelas son públicas o privadas, tienen ciertas indicaciones de las autoridades, tanto de salud como educativas. Entonces, con base en esto, pues sí tenemos que pensar muy bien. Si llevo yo más de un año protegiéndome y ahorita la situación también de la vacunación no está como al 100% de la población, por ejemplo, hacemos encuestas a los padres de familia y nos dicen que sí, efectivamente, muchos en casa ya han recibido la vacuna, pero no todos. Entonces, cuando esto pues está sucediendo de esta manera, quiere decir que si llega a haber un contagio, ¿sí?, con los niños que son asintomáticos o se parecía que así eran, llega el contagio a casa, entonces vamos a ampliar el problema en lugar de seguirlo preservando o cuidando en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi opinión personal y profesional es continuar el aislamiento preventivo, no regresar a las aulas todavía hasta que no tengamos mayor certeza de que el riesgo definitivamente es muy bajo. El riesgo siempre va a estar, pero que sea demasiado bajo y que todos tengamos la protección de una complicación de la enfermedad, que es lo que nos ayuda a la vacunación. Entonces, debemos cuidar esa parte, que se entienda en nuestra familia, en nuestros padres de familia, en nuestras autoridades, que no es pertinente aún regresar bajo estas condiciones. Ya tuvimos la lamentable noticia de que, por ejemplo, la Ciudad de México estaba en semáforo verde, abrieron algunas escuelas y vamos para atrás otra vez con semáforo amarillo. Entonces, ¿por qué arriesgarnos cuando no hay una certeza en salud pública referente a este tema? Entonces, mi opinión es, reitero, no regresar, seguirnos cuidando, acatar todas las disposiciones de higiene, de salud, de cuidados en casa, seguir y mantener todos los cuidados que así se requiere, ya lo sabemos cuáles son, y sobre todo buscar alternativas dentro de casa para ese desarrollo psicosocial que sí todos necesitamos. Hay muchas alternativas, podemos buscarlas, hay ya una gran variedad de páginas en internet que nos pueden favorecer con sus propuestas. Yo les invito a que las busquen, las consideren. Sé que ya es bastante tiempo, lo sé, también los papás ya, pues algunos ya regresaron a trabajar, algunos necesitan que sus hijos sí estén en la escuela, pero creo que nos necesitamos más juntos y con salud y con bienestar en casa, y ya después poder retomar esta parte de la escuela en aulas presenciales. Entonces, pues esa es mi opinión, con mucho gusto para todos ustedes. Bueno, y regresando al día con Gwen, ya escuchamos una opinión que la verdad yo la comparto muchísimo, que es esto de no regresar a clases hasta que no estén los contagios demasiado controlados. Pero bueno, también es necesario que los niños regresen a clases por el lado emocional. En fin, como les digo, son opiniones de nosotras, de cada quien, entonces las respetamos, pero también quiero compartírselas para que por favor ustedes me den su opinión, me dejen sus comentarios, qué opinan ustedes, qué van a hacer ustedes como mamás, como papás en toda esta pandemia. Y a continuación les dejo la opinión de Samara Navarrete. Ella es una amiga mía que yo la adoro y ella nos da su punto de vista como mamá y como estudiante de medicina. Entonces les dejo con esta opinión y ahorita regresamos para platicar de ello. Muy buenas tardes, mi nombre es Samara Ávila y me gustaría compartir con ustedes mi postura acerca del regreso a clases presenciales. Yo estoy totalmente de acuerdo con el regreso a clases presenciales y quiero exponer mi postura desde dos puntos de vista, ¿no? Como mamá, yo soy mamá de un adolescente de 16 años, pero también soy estudiante de una carrera universitaria. Pues bien, estamos de acuerdo que las escuelas no solo nos brindan contenido académico, ¿no? También apoyan a nuestros hijos para desarrollar habilidades emocionales y sociales. Entonces estas herramientas se han visto mermadas justamente con este proceso de la pandemia.
Y nosotros como papás, pero también nuestros hijos han sufrido las consecuencias, ¿no? Consecuencias principalmente socioemocionales. Incluso algunos papás, me incluyo, hemos recorrido apoyo psicológico para que nuestros hijos puedan, en la medida de lo posible, pasar esta transición de clases en línea, de encierro y bueno, todo esto lo que conlleva, ¿no? Ahora bien, como mamá entiendo perfectamente la preocupación que sentimos, sobre todo por la situación de salud que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, creo que no hay una manera precisa, correcta, para reabrir escuelas o para reanudar clases presenciales. Así nosotros llevemos a nuestros hijos hoy, mañana, en agosto o el siguiente año, o incluso aunque el gobierno tuviera bajo control los contagios por COVID, no hay una manera precisa o específica que nos asegure o que me asegure a mí como mamá que si yo voy a llevar a mi hija el día de hoy, mañana o pasado, no va a regresar contagiada, ¿no? Incluso así nuestra población esté al 100% inmunizada, sabemos que el hecho de que una persona esté inmunizada no quiere decir que esté exenta de contagiarse por COVID. Ahora bien, considero que lo realmente importante de este regreso a clases es que nosotros como papás trabajemos directamente y de la mano con nuestros hijos y con las escuelas. Con las escuelas básicamente dándole seguimiento para reducir en la medida de lo posible los riesgos por contagio, pero sobre todo con nuestros hijos, ¿no? Me refiero, cuando digo trabajar con nuestros hijos, me refiero a que tenemos que informarles sobre los riesgos que pueden generarse al acudir a la escuela, de las medidas que sí o sí tienen que adoptar, y no solamente en las escuelas, sino fuera de casa, y todas esas medidas que se deben de llevar a cabo. Estoy de acuerdo totalmente también que este es un trabajo también del gobierno federal. El gobierno federal nos tiene que, a nosotros no, a las escuelas, tiene que brindarle todos los recursos materiales y económicos, sobre todo para que pues, estos centros educativos sean espacios seguros para nuestros hijos, ¿no? Ahora bien, creo que entonces aquí lo importante, y retomo nuevamente, es que nosotros como papás hagamos lo que nos corresponde, y con ello me refiero a que tomemos medidas no solamente para el regreso a clases no presenciales, sino que también tomemos medidas en casa, y con esto me refiero a incluso casa o fuera de, que seamos más mesurados al momento de salir de vacaciones a lugares muy concurridos, ¿no? Que seamos más cuidadosos, quizá también un poco exagerados, no está de más, y que adoptemos las medidas sanitarias correspondientes que ya todos sabemos, que ya todos tenemos de memoria, y que eduquemos a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos no solo para ir a la escuela, sino fuera de casa o en casa también, porque desafortunadamente pues la COVID es una realidad latente, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo va a durar este tema de la pandemia, no sabemos cuánto tiempo va a estar presente, cuánto tiempo vamos a tener que vivir con ella, incluso después de la vacuna sigue siendo un riesgo continuo. Y tal vez puede ser estacional o incluso reincidir en países en donde tal vez las medidas sanitarias, las medidas de salud no son suficientes. Así que considero que el regreso a clases hoy, mañana, pasado o incluso de forma inmediata no está mal, no está mal. Yo estoy totalmente de acuerdo con el regreso a clases. De hecho, creo que si tomamos todas las medidas pertinentes y adecuadas al llevar a nuestros hijos y cooperar de forma continua, apoyará mucho el estado emocional de nuestros hijos. Ellos han sido muy resilientes en este proceso, ¿no? Entonces, pues apoyémoslo y en la medida de lo posible ayudemos en lo que esté en nuestras manos, en lo que nos toca, en lo que nos concierne, y tenemos que encontrar la manera de adaptarnos finalmente, sea hoy, mañana, pasado o en agosto, ¿no? Los niños ya están cansados y es un proceso muy agotador para ellos, y hacerlo hoy, mañana o enviarlos en agosto no va a hacer la diferencia. Ahora bien, creo que entonces aquí lo importante, y retomo nuevamente, es que nosotros como papás hagamos lo que nos corresponde, y con ello me refiero a que tomemos medidas no solamente para el regreso a clases no presenciales, sino que también tomemos medidas en casa, y con esto me refiero a incluso casa o fuera de, que seamos más mesurados al momento de salir de vacaciones a lugares muy concurridos, ¿no? Que seamos más cuidadosos, quizá también
un poco exagerados, no está de más, y que adoptemos las medidas sanitarias correspondientes que ya todos sabemos, que ya todos tenemos de memoria, y que eduquemos a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos no solo para ir a la escuela, sino fuera de casa o en casa también, porque desafortunadamente pues la COVID es una realidad latente, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo va a durar este tema de la pandemia, no sabemos cuánto tiempo va a estar presente, cuánto tiempo vamos a tener que vivir con ella, incluso después de la vacuna sigue siendo un riesgo continuo. Y tal vez puede ser estacional o incluso reincidir en países en donde tal vez las medidas sanitarias, las medidas de salud no son suficientes. Así que considero que el regreso a clases hoy, mañana, pasado o incluso de forma inmediata no está mal, no está mal. Yo estoy totalmente de acuerdo con el regreso a clases. De hecho, creo que si tomamos todas las medidas pertinentes y adecuadas al llevar a nuestros hijos y cooperar de forma continua, apoyará mucho el estado emocional de nuestros hijos. Ellos han sido muy resilientes en este proceso, ¿no? Entonces, pues apoyémoslo y en la medida de lo posible ayudemos en lo que esté en nuestras manos, en lo que nos toca, en lo que nos concierne, y tenemos que encontrar la manera de adaptarnos finalmente, sea hoy, mañana, pasado o en agosto, ¿no? Los niños ya están cansados, es un proceso muy agotador para ellos, y hacerlo hoy, mañana o enviarlos en agosto no va a ser la diferencia. Al día con Gwen. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la opinión? ¿Verdad que está súper interesante? Debemos de tomar en cuenta la opinión de todos. Digo, yo sé que que hay quienes dicen que no, quienes dicen que sí, se enojan a veces porque es que ¿cómo es posible que digas que tu hijo tiene que volver a la escuela? Bueno, pues cada quien, o sea, no puedes juzgar si igual no tienes hijos y no puedes decir, ay, pues sí, pues que vaya tu hijo a la escuela, pues que no, de verdad está súper difícil dar una opinión cuando no tienes hijos. Ya cuando los tienes, o sea, quieres protegerlos así con todo, pero también debemos de soltarlos y también debemos de entender que ellos necesitan su espacio. De verdad, es súper importante que los niños, en especial los chavitos, vuelvan a sus actividades, porque ellos tienen mucha energía guardada. Entonces, igual y los papás no tenemos todo el tiempo como para llevarlos a una marquesa o a un lugar así súper grande todo el tiempo para que corran y para que desahoguen toda la energía que traen dentro. Entonces yo sí creo que es súper necesario que los niños regresen a las escuelas, al igual como lo dijo Sam, pero también hasta que los contagios sean mínimos. O sea, sí tenemos que checar también eso y no tomarlo a la ligera, porque es un tema que de veras debemos de darle la importancia que se merece, debemos de tener las medidas necesarias siempre en todo momento. Nosotros como papás, como bien lo dijo Sam, nosotros como papás debemos de tener las medidas en la casa y también en la escuela, tener la confianza que la escuela va a hacer lo suyo. Como a continuación nos lo cuenta mi amiga Damaris, ella es maestra de primaria y nos cuenta precisamente eso, que ellos tienen como maestros, como institución, las medidas necesarias, tienen el protocolo de limpieza, del gel, de sanitizante, de las toallitas, de todo. Entonces también debemos de darle un voto de confianza a la escuela que ellos van a hacer lo suyo. A continuación les dejo su opinión. Hola Wendy, gracias por esta oportunidad que me das como docente. Bueno, yo te comento que en la escuela en la cual yo trabajo, el Instituto Guillermo Marconi, es una escuela particular donde nosotros dimos ese gran paso en el cual regresamos de nuevo a las aulas. Era incertidumbre, era miedo, era todo lo que nosotros estábamos enfrentando como docentes. Mas sin embargo, obviamente, nuestra directora y todo el personal que conformamos esta escuela estuvimos siempre pendientes de estar salvaguardando la integridad y la salud de nuestros alumnos. Día a día el personal está sanitizando, se están tomando las medidas como el tomar la temperatura, el otorgar gel, y en este caso obviamente los niños que se presentaron estuvieron seguros, estuvieron de alguna forma como peces en el agua, porque también eso es importante. Ellos ya quieren regresar a las escuelas, es necesario también regresar, mas sin embargo obviamente está la contraparte, porque hay papás que tienen la preocupación de que no tienen la vacuna y puede llegar a haber algún contagio. Todos estamos expuestos de alguna forma u otra, porque aunque no
no pueda surgir un contagio dentro de la escuela. Cuando ellos salen con sus familias, pues ahí lo pueden adquirir. Entonces yo creo que es importante que los papás estén contentos, que estén seguros de que nosotros estamos haciendo lo mejor para sus hijos, que nos brinden esa oportunidad de que lo mejor es tener esa educación por la que tanto luchamos teniéndola en las aulas. Obviamente estamos en esta invasión de tecnología en la cual los niños ya están acostumbrados a lo híbrido, a la tecnología que gracias a Dios nos han dado las herramientas para no dejar de trabajar, para no dejar de otorgar esos conocimientos que ellos requieren. Mas, sin embargo, es importante que todos estemos navegando sobre el mismo barco y que les brinden las oportunidades y ese voto de confianza a las escuelas. Gracias por esta oportunidad, Wendy. Yo me despido. Te mando un beso. Bye, bye. Hola, y pues bueno, ya escuchamos la opinión de mi amiga Damaris y de verdad, sí amiga, tienes toda la razón, debemos de tomar en cuenta que los profesores están haciendo todo su esfuerzo y de verdad mis respetos y ahorita más, con que algunas escuelas sí volvieron a clases y de verdad que ellos están tomando un papel súper importante que es cuidarse ellos y cuidar a los niños. Entonces también démosle la importancia a los profesores, les aplaudo y les agradezco infinitamente todo lo que están haciendo por nuestros niños. De verdad, ha sido, híjole, wow, todo lo que hacen en casa, todo lo que han logrado que nuestros niños crezcan profesionalmente, emocionalmente. Ustedes han tomado un papel muy importante, si no es que es el más importante en toda esta pandemia. Entonces, por favor, déjenme su opinión, ¿qué les pareció este programa? Yo la verdad tenía muchas ganas de hacerlo, sí me tardé un poquito en planearlo y todo, porque sí quería la opinión de ellas, las quería su opinión neta, su opinión súper sincera, y qué mejor de la primera, ¿cómo le puedo decir? De la primera fila, que son los maestros, que son los directores y que son las mamás. Entonces nosotros como sociedad, como familia, debemos de apoyar a nuestros niños y la decisión que tome el gobierno, que tomen las autoridades en que vuelvan a clases o no, la tenemos que respetar, independientemente que nosotros tengamos o no ganas de que vuelvan nuestros niños o no a la escuela. Debemos de cuidarlos, debemos de apoyarnos como familia y seguir como estamos ahorita, con todas las medidas de sanidad necesarias y con todas las ganas de salir adelante y con todas las ganas y con toda la actitud debemos de contagiar nosotros a nuestros hijos. Si ellos ya están un poquito ya estresados, todo eso, bueno, bajarle dos rayitas. Ahorita que son vacaciones, tomarlo de verdad como lo que son, vacaciones, porque bastante han tenido ellos con esas clases, que sí las han tenido, que sí han tenido clases, que sí han tenido exámenes. Entonces, no bajar la guardia, más sí darles a ellos un poquito más de libertad, tanto de opinar, de decir, sabes que sí quiero volver a clases, porque es muy fácil para nosotros decir como mamá, sí quiero que regresen a la escuela. Pero ellos como chavitos, ¿qué opinan? Entonces, en el próximo programa vamos a tener la opinión de chavos y de niños para ver qué es lo que realmente ellos quieren y necesitan. ¿Sí? Entonces les mando muchos besos, gracias por acompañarme una vez más aquí al Día con Gwen, que fue un poquito diferente, ¿verdad? La próxima vez voy a traer yo nunca los voy a poner a toques a todos. Les mando muchos besos, muchas gracias, no se lo pierdan al Día con Gwen solo por Televerdad.